Nos encontramos con César, ¿cómo estás? Que Bien, nos va a mejor. estar mostrando un poco los elementos poco conocidos y recreados de la muerte de Jesús. Bien, acá tenemos algunos temas para poder demostrar o mostrar o con eso conocer un poquito más los momentos previos a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una explicación y la demostración también en el cuadro de la última cena del Señor con los apóstoles, con los 12 apóstoles, previa antes de la traición de Judas, ¿no? Los elementos que usaron ellos es el pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura representaba como el pecado. Entonces, pan sin levadura que ocupaban, utilizaron en la circunstancia de la última cena. Las hierbas amargas también, que representaban la salida del pueblo de Egipto, después del sufrimiento, del sufrimiento del pueblo hebreo en manos de los egipcios. Entonces, está representado por las hierbas amargas. Y el vino sin fermentar, porque el alcohol también era como una representación del pecado, pues en realidad el alcohol es una sustancia que es nociva. Entonces ellos utilizaban en la cena de aquel pueblo el vino, llamado vino, que es el jugo de uva sin fermentar. Por acá vemos la traición de Judas. Judas, uno de los 12, tra traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Acá está representado también. Y después lo que relata la Biblia es que Judas, en su arrepentimiento sumo, fue y se ahorca. Por eso es que nosotros acá tenemos representado, ¿no?, una soga en el cual Judas, traicionando a Jesús y en su arrepentimiento, toma esa determinación tan drástica de morir, perder la vida, ahorcándose, quitándose la vida de él, ¿no? Podemos seguir recorriendo y vemos Jesús es sentenciado a muerte. Antes de la sentencia a muerte de Jesús, él toma la iniciativa de lavar los pies a los discípulos en sentido de humildad, de representación de la humildad. Por eso es que está el lavacro, está la parte del agua donde en realidad Jesús se ciñe una toalla en el cinto y hace así el lavamiento de los pies de sus discípulos justamente en la Santa Cena. Luego está el sacrificio, o sea, empieza la agonía de Jesús, donde los romanos le colocan una corona de espinas, un látigo con puntas eh, de hierro o hueso, para de esa forma castigar y hacer tanto daño en la piel y en las carnes de los crucificandos, porque esa era una modalidad de la fuerza romana para las personas que iban a ser crucificadas. ¿Por qué la crucifixión? Porque en la época era la forma más humillante de la muerte, o sea, la muerte considerada en la época de los romanos más dolorosa. Hoy podemos comprobar que hay miles de muertes peor que la muerte de cruz, pero en la época era esa forma y el escarnio público, obviamente, de estar un crucificando desnudo y de esa forma como Jesús estuvo vestido en la cruz, ¿no? Pero fue eso lo que sufrió antes. Y estos son los elementos que nosotros nos emociona mirar un poquito, ver un poquito y imaginar un poco cómo fue, ¿no?, el sufrimiento de Jesús. ¿Por quién? Por nosotros los pecadores. Por eso es tan interesante estas historias bíblicas reales que a nosotros nos llevan a meditar un poquito sobre lo que ocurrió hace 2000 y poquitos años atrás. También hay algo que me llamó mucho la atención y que fue que se recrearon los clavos romanos. Así es. Como te decía, la crucifixión, como podemos ver acá, el crucificando estaba clavado en sus manos, que en realidad era en la parte de la muñeca, ¿Podemos mostrar? porque hiriendo en la parte de la muñeca de una persona es más dolorido, o sea, están los nervios sensitivos más a flor de piel, diríamos. Entonces el crucificando sufre más. Y en los pies también. O sea, los romanos sabían cómo hacer esta tortura, esta forma de muerte, ¿no? Entonces el crucificando tardaba varios días en morir, porque moría de asfixia.
y se movió un poquito para poder, vemos un poquito, ¿no? Por ahí donde se relatan los libros de historia cómo era el sistema de la crucifixión. Pero Jesús murió en menos que ese tiempo, ¿no? Así que en pocas horas nomás nuestro Señor murió en la cruz y con estos elementos tan agónicos, ¿no? Un martillo grande, también estos clavos, y así crucificaban y lo dejaban al escarnio público para que se muera. Eso fue lo que sufrió nuestro Salvador. También acá podemos ver una palabra muy importante con un gran significado que es INRI. Clavaron este cartel en la cruz de Jesús, que quiere decir Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. En realidad los judíos esperaban un rey que le librara del pueblo o del yugo romano, y no fue así, sino que interpretaron mal y lo crucificaron. El rey celestial, el creador. Por eso dice Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El rey en realidad, ellos esperaban un rey con una corona que los liberara, ¿no? Y que haga florecer el pueblo hebreo. No fue así. Pues así como terminó el rey del universo, el creador del universo, Jesús, crucificado. Y después resucita. Bueno, César, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, yo soy el agradecido y a veces uno se emociona un poquito, ¿no? Recordar estas historias bíblicas y repasar un poquito. Cabe destacar también, si tengo algunos segundos, Por supuesto. Jesús murió, al tercer día resucitó y dice la Biblia que vendrá por segunda vez. ¿Para qué va a venir? Dice la Biblia que vendrá a buscar lo que se perdió. ¿Quién se perdió? Nosotros por el pecado. Por eso esta fiesta de la Pascua, que es como la fiesta de los hebreos, porque Pascua significa el paso del ángel de la muerte en la oportunidad, ¿no? Como relata la Biblia. Pero lo que es más destacable en estas fiestas religiosas y bíblicas que nosotros nos abocamos es que debemos esperar la segunda venida de Jesús. Que dice la Biblia que las cosas que están ocurriendo son próximas a la segunda venida de Jesús. Por eso es tan importante repasar a veces las historias bíblicas. Por ahí alguien menciona es religión. No, es realidad. Por eso es tan interesante que nosotros sepamos un poquito de la Biblia y lo que está por ocurrir. La venida de Jesús por segunda vez. Muchas gracias. Muchas Muy gracias a amable. usted.